Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esta es la clase de observación y prácticas 1 del día 2 de julio. Bueno, dos cosas para mencionar. La número 1 es que durante la semana les voy a hacer la devolución de los parciales antes del viernes que viene, con la correspondiente nota. Y la número 2 es el tema de hoy. Hoy vamos a hablar sobre diseño curricular, cuerpo, corporeidad y contenidos. ¿Sí? Para eso vamos a presentarlo con el siguiente video. ¿Qué relación hay entre cuerpo y aprendizaje? ¿Qué cuerpos de docentes y alumnos caracterizaban a la escuela tradicional y cómo se relacionaban con el espacio? La relación corporal de maestros y alumnos en el nivel inicial se transforma a lo largo de la escolaridad. ¿Qué lugar tiene en la escuela la expresión de las emociones y el cuidado del propio cuerpo y de los otros? ¿De qué características es la comunicación corporal en el grupo de pares? Bueno, varios temas, ¿no? Para charlar. Las emociones, los contenidos, los docentes, la importancia de unos, la importancia de otros. Varias cosas para decir. Vamos a empezar por lo que yo considero que es el principio. Y el principio tiene que ver con qué es el diseño curricular, ¿no? El diseño curricular es una serie de contenidos adaptados para cada año y para cada nivel. En realidad para cada nivel y luego para cada año, hablamos de inicial, primaria y secundaria, incluso superior y universitario, teniendo en cuenta sus características, ¿no? Las características de los alumnos, las características biológicas, las características psicológicas, sociales y culturales. Este diseño curricular, el contenido, es realizado por expertos en las materias, ¿no? Y tiene la característica de que es prescriptivo, es decir, nos dice lo que tenemos que enseñar. Tenemos que enseñar lo que dice el diseño curricular, y no otra cosa. De ahí la prescripción. Es obligatorio. Entonces tenemos que utilizar ese diseño curricular sí o sí. No podemos utilizar otros contenidos u otro diseño curricular. Y es universal. Es para todos los alumnos del nivel inicial. No solamente del jardín de su trabajo, sino de todos los jardines. Es decir, es aplicado, en este caso, vamos a decir, a nivel provincial, para todos los niños y para todas las niñas de nivel inicial, de nivel primario, secundario, superior o universidad. Basta decir que el tema que nos interesa a nosotros es la corporeidad, y cómo la corporeidad forma parte vital como contenido en la educación física. Para eso, les voy a leer algunos renglones que figuran en el diseño curricular de nivel inicial y que tienen que ver con esta corporeidad. A medida que lo vaya leyendo, también quiero compartir con ustedes algunas reflexiones. Esto de poder pensar en voz alta. Y dice así: en la actualidad la educación física es concebida como práctica social que se manifiesta en diferentes actividades motrices propias de la cultura y como disciplina pedagógica en el ámbito educativo. Bien, digamos, podemos decir que la educación física es una práctica social y cultural. No sé si es una disciplina, cada uno sabrá. La disciplina tiene que ver con el disciplinamiento, ¿no? Esto que tiene que ver con las corrientes de educación física y más ligada a las ciencias naturales, que nos decían lo que teníamos que hacer, ¿no? Esto de adiestrarnos, de disciplinarnos. Así que yo estoy más con la definición de práctica cultural. Bien, en este sentido, práctica corporal, perdón. En este sentido, la educación física interviene intencional y sistemáticamente. Fíjense, intencional y sistemáticamente parecían dos conceptos que utilizamos mucho en gimnasia, ¿no? Intencional porque hay una intencionalidad. Esto de
qué quiero enseñar, cómo lo quiero enseñar, ¿no? Y sistemática que tomo un contenido y a través de 2, 3, 4, 5 clases que doy, mediante 2 clases semanales, voy intensificando, avanzando en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en la constitución de la corporeidad y motricidad de los sujetos, en la apropiación de prácticas corporales vinculadas al conocimiento de sí mismo, al desarrollo de las habilidades, al juego y al jugar, a la exploración del ambiente y a la expresión y comunicación. Bueno, acá básicamente tenemos los 3 ejes de los cuales ya hablamos, que son los ejes de contenidos de la educación física. La corporeidad, entendida como presencia en el mundo de los sujetos, constituye una dimensión significativa del ser humano, que se va construyendo en el transcurso de la vida. Bien, la corporeidad es algo que se construye desde antes que nazcamos, de hecho nos ponen un nombre antes de nacer, durante toda nuestra vida y en relación con nosotros y las otras, y hasta incluso esa corporeidad nuestra de alguna manera queda plasmada en el mundo, a través de un libro que escribimos, a través de imágenes nuestras, fotografías, a través de videos y cosas que, donde hayamos dejado mensajes. Bueno, esta construcción es simultánea, ya dijimos, orgánica y subjetiva. Fíjense qué importante, esta construcción es simultánea, orgánica y subjetiva. Simultánea porque se da con los demás, orgánica y subjetiva porque lo orgánico y lo subjetivo tienen el mismo peso. Es el cuerpo y la mente, esta dualidad de la que tanto hablamos. Y se produce en un desarrollo donde ambos aspectos, lo corporal y lo mental, lo orgánico y lo subjetivo, se influyen en forma mutua y constante, constituyendo así la corporeidad de una persona. Bien, antes de seguir avanzando con este contenido, quiero compartir del programa que estábamos viendo el siguiente comentario. Hacia mediados o todo el siglo XIX y mediados del XX. Y se mantenía una actitud muy rígida. Había una poca expresividad del cuerpo. Estaba mucho más enfocado la educación a la mente que al resto del cuerpo. Entonces, la expresión del cuerpo parecería que no era parte de la enseñanza. Claro. Solo se enfocaba lo que había que aprender a nivel mental, cognitivo. Pero la expresividad corporal estaba totalmente vedada. Bueno, ahí los vemos, la formación era algo muy importante para la escuela. Había que, ¿se acuerdan cuando el docente decía, bueno, a lo mejor ustedes no se acuerdan, lo leyeron, cuando el docente decía, quiero ver una sola cabeza, ¿no? Y todo eso era muy importante, el tomar distancia, y como recuerdo Francesco Tonucci, pedagogo italiano, dibujó una vez a un niño mirando la nuca del compañero de adelante, porque ese era todo el paisaje que se podía ver. Claro. Y de los cuerpos rígidos, de esas marchas, de esas distancias, ¿a qué se fue pasando paulatinamente? Y fue gradualmente, la educación fue permitiendo que el cuerpo se soltara un poquito más, pero fue muy gradualmente. ¿No? De a poquito los bancos se fueron ubicando de otra manera, claro. Hasta de cuerpos que estaban mirando la cabeza del otro, empezaron a abrirse un poquito más, quizás empezó a haber un pasillo, sí. ¿no? Un poco más de distancia, donde el cuerpo podía empezar a moverse un poco más, ¿no? Sentarse de a dos, que ya era todo un acontecimiento. Ahí los vemos, porque después se introdujo unas especies de mesas, ¿no? Donde también podía haber varios, pero ya estamos hablando del presente prácticamente. Bueno, esto tiene que ver con el avance que ha tenido la educación a lo largo de la historia, ¿no? Cómo los diferentes paradigmas en los distintos momentos fueron actuando y fueron incluso incidiendo en la disposición de las mesas y los bancos en el aula. Esto no es un detalle menor, es muy importante, porque esa disposición hace a la relación que hay entre compañeros. Nosotros ya vimos los diferentes paradigmas.
el que va de la mano de la gimnasia, el que va de la mano de la medicina, el paradigma natural, el psicomotricista, y el actual que está más vinculado a la corporeidad. Vamos a ver qué pasa entonces en ese sentido con la educación física. Clase de educación física muy antigua, ¿cómo era? ¿Era competitiva, por ejemplo? No, lo que pasa es que el tema del deporte en Argentina entra a partir de la tercera década, de un conjunto de discusiones que hay entre el fundador del Instituto de Educación Física, Romero Bres, y la sociedad esportiva, Jorge Newbery y demás. Pero básicamente el modelo era el de la gimnasia sueca o la gimnasia alemana. Esta es la gimnasia sueca, que es como se llamaría la calistenia, ¿no? O sea, un comando rígido, como un comando dirigido, directo, donde todos tienen que al mismo ritmo seguir las órdenes del docente. Y cuando hay alguien que está por fuera del ritmo, ese poder que se despliega sobre todos se despliega sobre cada uno. Es un poder, digamos, omnium et singulatium, a todos y a cada uno, un dispositivo de gubernamentalidad sobre el cuerpo, muy desplegado a partir, digamos, de los maestros de gimnasia, de la ley Ferdi, de la ley 1420. Sí, pero también aparece como muy militarizado, ¿no? Sí, pues es un comando directo, pero sin embargo, la escuela no es un cuartel, como dice Romero Bres. Sí. Porque esto llevó a confusiones. La corporación militar quiso decir, bueno, si ustedes hacen esto, entonces los sargentos y los cabos somos los que tendríamos que dar la clase. Claro. Y Romero Bres con Pisurno le contestan la famosa frase, la escuela no es un cuartel, construye ciudadanos. Antes decías, Alejandra, algo. Bueno, esto, digamos, tiene que ver con lo que hablábamos recién, los paradigmas de la educación física y cómo la educación física fue evolucionando en el tiempo, ¿no? El paso de la gimnasia a los paradigmas de Romero Bres a principios del siglo, cuando se funda el Instituto Romero Bres y comienzan a formarse los primeros profesores de educación física, ¿no? Y luego la introducción del deporte en 1930, donde la educación física toma los conocimientos de la medicina y de la fisiología para vincularlos al deporte, y toma el deporte como paradigma de educación, hasta incluso de modelo de salud y de ética. Bueno, eso fue pasando, luego se pasó a la psicomotricidad y llegamos a la actualidad. Algunos conceptos más que tienen que ver con el diseño curricular. Estamos aquí. Vamos un poquito. Se sostiene que las prácticas corporales son expresiones concretas. Las prácticas corporales siempre son expresiones concretas, porque la corporeidad es expresión concreta. Históricas, modos de vivir, de experiencias, de entender el cuerpo, el movimiento y nuestras relaciones con el contexto. Nosotros construimos, confirmamos, conformamos y reformamos sentidos y significados de las prácticas corporales. Resulta importante destacar que la educación física contribuye a la formación integral de los niños, considerándolos en todas sus dimensiones, en todas sus posibilidades de desarrollo, su individualidad y su aspecto relacional. Desde esta perspectiva, la educación física en la educación inicial enriquece la experiencia corporal y motriz de los niños, mediante la construcción progresiva, placentera y significativa de saberes que les permitan conocer y sentirse bien con su cuerpo, desenvolverse en distintos ambientes y relacionarse con los otros. Por eso es importante que la clase de educación física, como cualquier clase en realidad, tenga un sentido lúdico y que se cree, no solamente en el inicial, sino en todos los ambientes, un espacio de construcción de los contenidos, de construcción del aprendizaje placentero, ¿no? Agradable y respetuoso. Esta construcción debe realizarse con un profundo sentido lúdico, o sea, el juego, que permite avanzar desde, y esto sí que es importantísimo, porque esto tiene que ver con el proceso de enseñanza y aprendizaje, que permite avanzar desde yo me animo a hacer. Esto tenemos que siempre impulsarlo. Vamos a animarnos a hacer. Lanzo la pelota, muy bien como la lanzás, al yo puedo hacer. Fantástico, vamos, que vos podés. Concretando con el yo sé hacer.
en las diversas prácticas corporales que la educación física propone. Atendiendo a estas ideas, se debe posibilitar que los niños y niñas desarrollen capacidades relacionadas con el hacer con otros, el compromiso y la responsabilidad, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la comunicación y el aprender a aprender. Bien, al respecto, vamos a seguir compartiendo más de este video que tiene que ver con también la corporeidad. A ver si lo encuentro por acá. Por aquí. Acá estamos. Muy bien. Escuchamos. Que hay una palabra que no lo dijo, pero a mí me despertó, que es el tema de la emoción, ¿no? Cómo juega la emoción en los cuerpos, ¿no? Cómo juega la emoción en la enseñanza, en la escuela, hablando de cuerpos escolarizados, ¿no? Cuánto en el proceso de la historia se dio lugar a la emoción como un contenido más de enseñanza. Y volvemos al tema de cuerpo-mente. Esta dicotomía es algo muy propio de mi trabajo. Yo soy terapeuta también corporal, además de licenciada en Ciencia de la Educación, y trabajo un poco en la enseñanza, con muchos docentes trabajo, y cómo la emoción muchas veces es un disparador de conflictos cognitivos también, cuando uno de repente está bloqueado o no entiende un contenido escolar, muchas veces está bloqueado justamente por alguna cuestión emocional que se trata ya cuando llega un punto donde el chico desborda y hay que ir en busca de algún profesional, cuando ya se transforma en un obstáculo tremendo. Esto está todo el tiempo presente en la educación. Bien, dejamos pendiente esto que vamos a... Bueno, esto tiene que ver con lo que hablábamos recién, ¿no? Crear un ambiente agradable para todos los chicos y para todas las chicas. Por ahí una vez vi por otros alumnos un video de Elisa Grasso donde decía de crear un ambiente amoroso. ¿Qué es un ambiente amoroso? Un ambiente donde haya un vínculo con el alumno y yo enseñe mediante el amor y no mediante el miedo. El docente no tiene que dar miedo. El docente tiene que generar un ambiente donde se sienta seguro, donde donde el alumno se sienta seguro, donde sienta que es respetado, escuchado, y que lo que dice y expresa tiene valor, que es observado, y que todo lo que él expresa, no solamente por la palabra, sino con el movimiento y todo lo que él, con su cuerpo, eso es algo que tiene valor, y que es respetado, ¿no? Por ende es respetado. Vamos a ver si tenemos algo más del contenido curricular por aquí. De este modo, los niños y niñas construyen una forma singular de ser y hacer en el proceso de formarse como sujetos capaces de resolver las situaciones que se presentan en los distintos ambientes, de vincularse con otros y de otorgar significado a sus emociones, sus deseos y sus necesidades. Así entendida, la educación física se escribe como un área curricular cuya intervención pedagógica incide en la dimensión corporal y motriz, ¿no? Fíjense, en la dimensión corporal y motriz de cada niño y de cada niña, a fin de favorecer la construcción de la corporalidad, el enriquecimiento de las posibilidades motrices, el placer y una disposición favorable para la actividad motriz, lo que decíamos recién, ¿no? El disfrute en las tareas y juegos junto a sus pares y maestros, el despliegue de su creatividad y expresividad. Esto se logra porque hay un buen ambiente de respeto, de consideración, ¿no? De alegría, la exploración, el descubrimiento, el disfrute y el cuidado del ambiente, el desenvolvimiento con progresiva autonomía y confianza de sí mismo,
Desde este enfoque, la educación física define 3 ideas organizadoras por la enseñanza de sus contenidos, en relación con la disponibilidad de sí mismo, la interacción con otros, que es la intercorporalidad, ¿no? Y la relación con el ambiente. Esto está ligado a la sociomotricidad, la motricidad y el juego, y la motricidad con el ambiente, ¿no? La corporeidad con el ambiente, la corporeidad y la sociomotricidad, y la corporeidad del juego, que son los 3 ejes que encontramos en la educación física. Bueno, es posible pensar el cuerpo separado de la mente. Cuando estamos en el aula, sobre todo, no en una clase de educación física, en otras aulas, en otras áreas de la escuela, del jardín, pareciera que lo corporal no tiene lugar. Pareciera que lo corporal tiene únicamente lugar en la educación física, donde el niño se mueve, salta, genera distintas expresiones a través de la motricidad, ¿no? Entonces, vamos a escuchar este comentario que me parece muy valedero. ¿Y se puede hacer esa separación? Cuerpo-mente, por ejemplo. En realidad, poder se puede desde el análisis de los cuerpos. En general, lo que nosotros buscamos desde la educación corporal, ¿no?, es poder integrar la cabeza y el resto del cuerpo. Cuando uno enseña en cualquier asignatura, no solamente educación física, sino que también otras asignaturas, las otras asignaturas curriculares, que observe al chico o al adolescente o al joven o al adulto como una persona más integral, que cuando le enseña algún contenido, no solamente observe qué es lo que dice, qué es lo que piensa, sino la expresión del cuerpo, porque a veces una persona está contando o respondiendo algo y el cuerpo está diciendo otra cosa, y a veces eso un docente no lo está viendo, no lo ve. Ahí es cuando se dice hay que saber leer lo que el cuerpo está diciendo. Bueno, no sé si... Bueno, eso es importantísimo, saber leer el cuerpo, ¿no? Tener en cuenta cuestiones que tienen que ver con qué me está diciendo ese niño, esa niña con su cuerpo, qué me quiere expresar, ¿no? Porque no todo pasa a través de la comunicación oral, también está la corporal, ¿no? Y la corporalidad es algo que vamos a tener que tener en cuenta. ¿Qué es la corporeidad? Decía un psicomotricista. No son los ojos, es la mirada, no es la voz, sino una forma de decir y expresar, el énfasis que le pongo a las palabras. No es tocar, sino acariciar. Eso es la corporeidad, ¿sí? Es la subjetividad misma. Y al respecto de Galeano, dice algo que es muy valioso. Me gusta la gente sentipensante, que no separa la razón del corazón, que siente y piensa a la vez, sin divorciar la cabeza del cuerpo ni la emoción de la razón. Bueno, está bueno esto, ¿no? De Galeano. La gente sentipensante, que cuando habla es que también siente y puede expresar desde las emociones, ¿no? Desde lo que piensa, desde lo que siente corporalmente. Eso es lo que tenemos que valorizar nosotros los profes de educación física. Tener en cuenta que en cada movimiento hay una emoción, hay una subjetividad, hay una forma de expresar que está relacionada a su pensamiento. Y algo me quiere comunicar, y eso que me quiere comunicar es muy importante. Por eso las prácticas corporales tienen que ver con un ser, hacer, sentir y pensar en el mundo. Bueno, lo dejo con esto. Esta semana les hago la devolución de las notas de los parciales. Seguramente va a ser un aprobado porque yo los vengo acompañando en este proceso. Venimos aclarando todas las dudas, así que no va a haber mayor inconveniente. Pero si lo hay, ustedes me mandan un mensajito y lo vamos resolviendo, ¿sí? Que tengan felices vacaciones, que descansen, descanso muy merecido, y nos vemos en alguna mesa de final
o después de las vacaciones.